¿Se ve mi presentación? Todavía no, doctor. Por mi ¿Se parte ve? no puedo verlo. No, por ahorita No se ve, doctor. Todavía no comparte. Acá. Ajá, ahí tiene que presionar. Creo que ya está. Ahora, Sí, doctor, ya se ve su pantalla y la primera diapositiva. ahora sí. el día de hoy nos han programado la revisión de lo que es anatomía del aparato genital femenino. Si hablamos del aparato genital femenino, hablemos de partes integrantes, hablemos de una parte que es los genitales externos, genitales internos, genitales externos integrados por la vulva, genitales internos, vagina, útero, trompas de falopio, ovarios. Vulva. El vulva es el órgano interno genital externo de la mujer, constituido por el monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris con su capuchón, el orificio uretral, orificio vaginal, acá la parte inferior del ángulo inferior llamado horquilla, y acá tenemos el perineo en distancia entre la horquilla y el ano, es el perineo, y acá va a estar asociada también a glándulas que lubrican la zona, como las glándulas mayores, vestibulares mayores o glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene que están paralelas a la uretra, al meato uretral. ¿Qué cosa es el vestíbulo? El área genital de la mujer es una depresión, toda esta área deprimida, pero que está perforada por dos orificios, el orificio del meato urinario y el orificio vaginal. Ese es el vestíbulo. En nuestra estructura imagen, acá el bulbo cavernoso, la misma estructura que hemos hablado. Son el sistema nervioso. Acá tenemos, después de la piel viene tejido graso y la fascia de Coles, que es una parte de los ligamentos en una protección de sostén de los órganos genitales de la mujer. Nervios importantes a tener en cuenta en el área genital cuando hacemos cirugías vaginales para ayudar al parto con la anestesia es el ramas del hilio inguinal que nos da ramas inhales hacia la vulva para que externamente se tiene que infiltrar para hacer intervenciones locales con anestesia local. Por otro lado tenemos el nervio pudendo que van a ser de por aquí, la otra se ve mejor. El nervio pudendo nace de acá y se va hacia la vagina
más o menos a nivel a 1 centímetro de las espinas ciáticas, cuyo bloqueo de este nervio es lo que conocemos como bloqueo pudendo, que se puede hacer de dos maneras: transvaginal, poniendo la anestesia, que puede ser lidocaína al 2%, localizando la espina ciática a 1 centímetro de la punta de la espina ciática, se infiltra 1 o 2 centímetros de lidocaína. Si es a ambos lados es mejor. Esta infiltración también puede ser percutánea, con una mano que localiza la punta de la espina ciática, y transdérmica, y después entrando por acá, se introduce la aguja hasta lo que hemos calculado a 1 centímetro de la espina ciática. Con eso logramos bloquear el dolor de la mujer durante el parto, a mejorar, disminuir mucho el dolor, pero tiene que ser complementado con infiltraciones externas por las ramas externas de la vulva. El mismo nervio pudendo, drenaje linfático, tenemos psoas mayor, ilíaca interna, ganglios linfáticos ilíacos, medial, lateral, internos, linfáticos inguinales inferior, superficial, superlateral y profundo. Diafragma, cuando hablamos de diafragma, vamos a encontrar dos diafragmas. El diafragma está constituido por dos músculos: el diafragma perineal profundo y el esfínter de la uretra, que constituyen el diafragma urogenital. Aquí aprovechamos para ver dos elementos: bulbo cavernoso. Y acá tenemos si dividimos la vagina en 3/3, división entre tercios inferior y medio, la glándula de Bartolina, que es una glándula muy pequeñita, menos de 1 centímetro, que vierte su drenaje a la cara interna de la vagina. Importante por la función que desempeña la lubricación, pero importante para el médico también por las patologías que asientan en esta glándula, dan unos problemas de bartolinitis, abscesos de la glándula de Bartolino y quistes de Bartolino. En realidad, lo que dije, absceso de la glándula de Bartolino, no es cierto, porque el absceso no se produce en la glándula, sino lo que se obstruye el conducto. Entonces la secreción se va llenando en esta parte, eso es la obstrucción del conducto. La glándula sigue produciendo líquido, ese líquido se infecta y nos da los abscesos de realidad del conducto de la glándula de Bartolino. Acá estaría el diafragma urogenital y es atrás el diafragma pélvico, hacia atrás. Es lo que vamos a ver acá, una vista de abajo hacia arriba. El diafragma pélvico está constituido también por dos músculos: el elevador del ano con sus 3 fascículos y el coccigio o no es pubo, sino isquiococcigio o simplemente coccigio. Son los dos músculos que forman el diafragma pélvico. Músculos del periné. Va del isquio hacia arriba, es el isquio cavernoso.
Es el músculo que de ninguna manera se puede incidir en una episiotomía por muy amplia que sea. Luego tenemos transverso del superficial del periné. Acá vemos el bulbo cavernoso que está alrededor de la vulva. Se llama también constrictor de la vagina porque es el que cierra la vagina. Y acá, en la parte más profunda, el elevador del ano con sus 3 fascículos, pubo rectal, pubo coccigio y el fascículo iliococcigio. Igualmente el bulbo isquio cavernoso, transverso superficial del periné, el elevador del ano con sus 3 fascículos, transverso profundo que va desde el isquio hacia el cuerpo perineal. El esfínter de la uretra, el arco del pubis, rodea la uretra. Estando la cavidad abdominal abierta, una vista de arriba hacia abajo. Los fascículos integrantes de elevador del ano, el isquio coccigio o simplemente coccigio que constituyen el diafragma pélvico, importantes estructuras para el sostenimiento de los órganos internos en su posición, aparte de los ligamentos o fascias. Eso un poco más vistoso en cuanto a los fascículos. El diafragma pélvico, el coccigio y los 3 fascículos del elevador del ano. Transverso superficial de la tuberosidad del isquio hasta el cuerpo perineal. En la parte que une entre la horquilla y el ano es el núcleo fibroso del periné, a donde llegan casi todos los músculos menos el bulbo cavernoso. O sea, llega el isquio cavernoso es el que no llega ahí porque estaba lejos. El bulbo cavernoso sí, transverso superficial, transverso profundo, hasta el elevador del ano, algunos fascículos pueden llegar ahí. O sea, en una episiotomía profunda puede comprometer las terminaciones tendinosas en el núcleo fibroso del periné. Si logramos clasificarlo por la posición o profundidad, los músculos superficiales, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, transverso superficial. En un plano medio está el esfínter de la uretra y el transverso perineal profundo, y más profundamente los 2 músculos que constituyen el diafragma pélvico, el elevador del ano y el isquio coccigio. Eso es la misma figura, por la profundidad, unos superficiales, plano medio y plano profundo. Útero, un órgano de 7 a 8 centímetros. Ancho 5, espesor 3, un peso aproximado de 90 gramos. Las variaciones puede haber condiciones normales de una mujer a otra. Ser un otro muy pequeño o muy grande, pero creo que de 7 hasta 9 puede ser aceptable dentro de lo normal. Con sus 3 capas, capa externa, el peritoneo serosa, miometrio, donde está el plano muscular, y la parte glandular o interna, el endometrio. Los ovarios, con un peso de 7 a 9 gramos, de 1.5, 2.5 por 4.
La variación puede ser también de una mujer a otra, puede ser ovario de 4 o 5 centímetros, 6 centímetros, con características que no nos revelan anormalidad y eso no tenemos por qué preocuparnos. La vagina, longitud anterior es más corta que la posterior, anterior de 7,5 y la posterior de 9 centímetros, ancho 24 a 25 milímetros, la parte medial. El grosor de la pared vaginal es de 3 a 4 milímetros. El epitelio es escamoso, estratificado, no hay glándulas. Como en el centro de la vagina, el fondo, en el ápice, se encuentra el cuello uterino. Esto nos da para evaluar y para describir algunas patologías, como los sacos. Lo que está anterior y posterior son los sacos anterior y posterior, y laterales, en los costados, los sacos laterales, irrigados por la arteria vaginal, ramas de la arteria uterina y también de la vesical inferior, hemorroidal media y pudenda interna, linfáticos de la vagina, ilíacos externos, hipogástricos, inguinales superficiales. Lo que mencionábamos es una posición, si hablamos de frecuencia, la que mayormente se encuentra una ligera persoflexo el útero, donde la longitud anterior es más corta que la posterior, porque la posterior va a rodear, pasa el cuello y a la vuelta y es el fondo saco posterior, acá sería el fondo saco anterior, y a los costados los fondos sacos laterales. Esto para denotar que el útero tiene una relación inmediata hacia adelante con la vejiga y hacia atrás con el recto. Importante acá que la serosa del útero, la parte posterior cubre hasta la parte baja y la parte anterior es la posterior hasta la parte baja, la anterior hasta cierto lugar, porque aquí no se inserta, sino está ubicado la vejiga. Entonces se ubica la vejiga, entonces la peritoneo que viene acá, se dobla acá y va a recubrir también a la vejiga. Y en la parte posterior, el útero en contacto inmediato con el recto. Entonces la instrumentación, los accidentes que hay son inmediatos de compromisos, bien sea la vejiga o también en el recto en algunas circunstancias. Estos conceptos quisiera que recuerden mucho. Si bien, repito, la frecuencia de posiciones del útero está en la posición anterior, pero acá vamos a ver dos conceptos de versión y flexión. Si tomamos el diámetro de la vagina y el diámetro del cuello uterino, del cuello uterino, acá hay un ángulo que puede significar 120, 130 grados. Eso nos da a que el útero esté una ligera anteversión, o sea, posición anterior, o sea, la relación diámetro de la vagina con el cuello uterino nos da el concepto de versión. Pero si tomamos como referencia el diámetro del cuello uterino con el diámetro del cuerpo uterino, y acá también hay un ángulo más o menos de 120, 130 grados, que aquí nos daría también una flexión anterior, o sea que el cuerpo se ha flexionado sobre el cuello, es de lo que nos da una flexión.
La mayoría de casos no va aislado que una flexión puede ser diferente a la flexión, mayormente van asociados. De ahí que se pueda denominar en la posición anterior anteverso flexión, y no es raro, tiene alguna frecuencia también, pero mucho menos, y que el útero esté, el cuerpo esté doblado hacia atrás. O sea, el cuello puede estar en este nivel, pero el diámetro del útero puede estar hacia acá. Entonces, estaríamos hablando de una retroversoflexión, sí que está hacia atrás. Conceptos que les decía que me gustaría que recuerden, porque cuando se hace instrumentación, es importante de hacerle un tacto vaginal primero para seguir la evaluación instrumentada, sea con histerómetro, sea con un Alegra u otro instrumento que se va a introducir dentro del útero, porque si un útero no está en anteverso flexión, sino está una retroverso flexión, el útero está hacia atrás y el instrumentador piensa que está hacia adelante, entonces puede haber una perforación en la cara anterior. Útero con sus 3 capas, serosa, y la parte posterior que recubre hasta el fondo del saco de Douglas. Pero la parte anterior acá está la vejiga, entonces acá el peritoneo va a envolver a la vejiga, entonces el peritoneo no llega hasta abajo. Si no hemos estado en la cirugía y ya lo he extraído del útero, yo puedo identificar cuál es anterior y cuál es posterior. Por esto, porque la vejiga, la serosa solamente llega hasta esta parte porque acá estuvo la vejiga. La misma es para denotar las mismas estructuras: serosa, capa muscular o miometrio, y la capa glandular o endometrio. Aquí notemos que en la capa anterior y posterior recubierta por peritoneo es el ligamento ancho, que tiene relación con el ovario. El ovario está en la parte posterior del ligamento ancho. O sea, por ese detalle es que puedo decir que esta es una vista posterior, porque el ovario está hacia atrás. Acá tenemos el ligamento que une el ovario con el útero, sería útero ovárico. Y hay un ligamento que del útero va hacia la región lumbar. Es el ligamento infundíbulo pélvico, que trae la arteria uterina, la arteria ovárica, o vasos ováricos, y de ahí desagua también las venas ováricas. Por acá tenemos el uréter, que va a entrar por acá, ya del istmo a 1 centímetro y 2-3 milímetros, se entrecruzan con la arteria uterina y el uréter va hacia adelante, hacia la vejiga. Tamaños, formas del útero, dependiendo del tamaño y la edad. Recién nacida, 4 años, donde predomina el cuello sobre el cuerpo. La pubertad, más o menos, ya el cuello ya se pone un poquito menos proporción que el recién nacido, 4 años. El cuerpo va predominando de alguna manera, pero una mujer adulta joven, nulípara, y acá el caso de una mujer multípara. Pero acá al último tenemos
un útero que ha sufrido la involución por los cumpleaños. Después de la menopausia va a transformarse en un útero de este tamaño. Lo que estuvo así, hacerse de este tamaño. Estructura muscular del útero. Observen que las fibras musculares hasta acá son circulares o elípticas, entrecruzadas. Eso es lo que le da una consistencia y resistencia al útero. Y en la parte inferior hay las fibras musculares transversas. Importante para los especialistas en ginecología y obstetricia, es donde se forma el segmento, donde se abre un ojal y se diseca, ¿no? Los músculos en realidad no se corta, sino se diseca. En cambio, si fuera una cesárea corporal, se tendría que cortar esta fibra, por eso es más sangrante, mientras que en la sección segmentaria solamente se divulsiona las fibras musculares para extraer el feto. Anotemos algunas estructuras de los ligamentos que acá es notorio. Primero en la parte de los cuernos tenemos tres estructuras. La estructura superior tubular, que es la trompa uterina. Es difícil ver la trompa cuando lo hemos cortado, pero la estructura superior es el útero, perdón, la trompa uterina. Y hay una estructura que va hacia adelante, que es redondito, es el ligamento redondo. Y hacia atrás, porque siempre he dicho que el ovario está hacia atrás, el ligamento útero-ovárico. En la parte inferior, el ligamento que es transverso, porque es su situación, también denominado ligamento carenal, también denominado el ligamento de McEnroe, bordeando el recto hacia atrás. A ambos lados están los ligamentos que van del útero hacia el sacro. Entonces son los ligamentos útero-sacro. Y en la pared anterior va a haber unos tractos fibrosos que unen el cuello con la vejiga o la pared vaginal. Observemos el lado derecho. La distribución de las fibras musculares son redondeadas o elípticas. Relación vejiga-útero-recto. Pista posterior. En la cara posterior, hemos dicho, está el ovario, detrás del ligamento ancho. Ligamento ancho que está formado por una membrana anterior y una membrana posterior de peritoneo. Este es el ligamento útero-sacro que bordea el recto. Tenemos las trompas. Por acá está entrando el uréter de ambos lados. Ese entrecruzamiento que les mencionaba, el uréter se entrecruza con la arteria uterina a este nivel, del istmo a centímetro 3 milímetros, de 10 a 12 milímetros, 13 milímetros se está entrecruzando. Que muchos ginecólogos le tienen miedo, en realidad, si nos atenemos a nuestro atlas, la anatomía, la distribución solamente hay que disecar bien y no tener precaución en lesionar si es que se diseca bien los tejidos. Vista posterior. Acá está el ovario. La arteria uterina se transcurre el borde lateral del útero de forma zigzagueante, llega
al fondo, de distribuir una rama para el ovario y rama también para la trompa de falopio. Igualmente a la parte inferior, la arteria uterina va a distribuir una rama cérvico-vaginal que irriga el cuello y irriga la vagina. Más o menos es algo parecido lo hablado. Función de en la mujer, ¿qué fenómenos existen? Fenómenos que se manifiestan en el ovario con la temperatura corporal, las hormonas que se producen ya sea a nivel hipotalámico, hipofisiario y ovárico, cuya manifestación normal de un ciclo bifásico es la menstruación. Menstruación que se manifiesta en un ciclo de 21 a 35 días, frecuentemente con la presencia de ovulación, que da un ciclo bifásico. ¿Qué es lo que da un ciclo bifásico? Desde que los folículos primarios, secundarios y terciarios terminan madurando. No existe la ovulación, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo y la degeneración total. Pero la temperatura va paralelo a eso. Fase proliferativa, la temperatura se mantiene de tal manera que cuando llega la ovulación va a haber un aumento de temperatura de 0,3 a 0,5 milímetros de grados, no milímetros, sino líneas de grados centígrados, y eso se mantiene hasta el final. Si no hay fecundación, lógicamente viene el descenso y viene nuevamente la menstruación. Pero si hay embarazo, esa temperatura se va a mantener 2 o 3 días que se mantenga esa temperatura. Si hubo relaciones sexuales, más probable que esté embarazada. Y esa temperatura se va a mantener más o menos hasta las 30 semanas de embarazo. Paralelamente a estos fenómenos, en el ovario mismo que hemos visto arriba, igual que el hipotálamo, se va a producir la producción de FSH, LH, donde hay una elevación preferentemente del LH en un día previo a la ovulación. Y las hormonas que se producen en el ovario, que básicamente son los estrógenos y progesterona, tenemos la línea negra, perdón, la línea negra es la progesterona. Azul es el estrógeno, que la parte proliferativa va aumentando hasta cierto límite, después disminuye, pero se mantiene hasta el final. Y la progesterona es el que estuvo baja en la primera parte, la fase proliferativa, pero que aumenta en la segunda fase lútea. ¿Cuál es la manifestación en la menstruación? Que si no hay fecundación se produce la menstruación, luego comienzas a proliferar el tejido. Si hay ovulación, necesariamente tiene que haber también luteinización del endometrio para recepcionar el huevo fecundado. Lo mismo la LH, FSH, mientras que el estrógeno se mantiene y hay una pequeña elevación. Y la progesterona, que en la primera fase está bajo y en la segunda fase se eleva. Si no hay fecundación, lógicamente por deprivación se reinstaura la menstruación y nuevo ciclo. Ganglios linfáticos, aórtico, ilíaco común, ilíaco externo lateral superior, ilíaco externo medial inferior, sacromedial
inguinal superior y ilíaco interno. Inervación, plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico derecho e izquierdo. Trompas de falopio. Son estructuras tubulares de 10 a 12 milímetros de longitud. El ancho puede variar de 2 centímetros hasta 4 milímetros, o de 4 milímetros hasta 2 centímetros, al nivel del pabellón. Células, es parecida a la estructura al útero, células ciliadas, células secretoras, tampoco posee glándulas, el epitelio endotubárico. Tiene igualmente que el útero, serosa, muscular, mucosa. La irrigación, mencionamos que es por la arteria uterina y también por la arteria ovárica. Podemos acá ver la estructura global de todas las trompas falópicas que están elevadas a propósito. Ligamento ancho, en su parte posterior está el ovario con su ligamento útero-ovárico y fundíbulo pélvico o suspensorio del ovario. Y por acá está llegando el uréter para pasarse a la parte anterior. Segmentos de la trompa uterina. De la cavidad uterina hacia la parte externa del tubo hay una comunicación, hay un tubo intersticial que se conoce como parte intersticial de la trompa de falopio. Importante en la anatomía es tener en cuenta porque si hay un embarazo ectópico en esa zona, el embarazo ectópico, si se produce la complicación del sangrado, el sangrado es catastrófico, puede poner en peligro la vida de la mujer en un momentito. Luego viene el istmo, que es el lugar donde generalmente se selecciona cuando se hace ligadura de trompas, porque es la parte más delgada. Luego viene la parte de la ampolla, parte más gruesa, y finalmente el infundíbulo pabellón, que puede llegar hasta 2 centímetros. Y acá tiene unas estructuras dentadas, que son las fimbrias. La trompa tiene completa movilidad de captar el óvulo que se ha eclosionado en el ovario. Alguna vez en una mujer que se le había hecho salpingectomía de un lado y oporectomía del otro, se produjo el embarazo. ¿Cómo se produjo el embarazo? Es que la trompa de este lado se fue a captar el óvulo de este lado. Entonces tiene una movilidad muy importante para captar el óvulo y por así decirlo. Acá tenemos unas vesículas que se producen, que se desarrollan en las fimbrias, acá también. Son los hidátides de Morgagni. Por acá lo tenemos un poquito más claro. Son pequeños quistes que pueden tener colores amarillento, verdoso, negruzco, que no tienen ninguna significancia patológica, son bastante pequeños. Cuando entramos a una cirugía, a veces los extraemos o lo aspiramos, o se puede ligar y extraer. Acá tenemos estructuras abiertas, el ligamento ancho posterior. Acá vemos unas estructuras tubulares, es el epóforo. Algo parecido con también es el paraóforo. Son estructuras rezagos del ligamento del conducto de Wolff, el rezago del conducto de Wolff. ¿Por qué importante? Porque estos, como son tejidos
epiteliales secretores pueden formar quistes, tanto ahí por acá, y si el conducto de bolo va en este trayecto, o iba en este trayecto, los rezagos, lo que se produce el rezago del conducto de bolo, pueden producirse los llamados quistes de Garner, que se localizan lateralmente en el útero y hacia la vagina. Eso es lo que encontramos, los quistes de Garner, más hacia la vagina. Ovarios, 3.6 a 1.7 centímetros, grosor de 1.2 centímetros, peso de 6 a 8 gramos, superficie no es lisa, es un tanto rugosa. Están los folículos primordiales, primeros, secundarios, ositos que terminan en óvulo. Igualmente, a ver si nos faltaba. Acá está un idate de Morgagni. Creo que los ligamentos ya lo hemos visto a todos. El ligamento útero ovárico, infundíbulo pélvico, lumbo ovárico o suspensorio del ovario también se llama. Ovarios. Arteria irrigado por las arterias ováricas, ramas de la arteria abdominal. Las venas forman el plexo pampiniforme. La vena ovárica derecha van a la vena cava inferior. Mayormente la vena ovárica izquierda va a la vena renal izquierda. Creo que eso es bueno acordarse. Ganglios linfáticos, ganglios preyuxtaórticos, nervios proceden del plexo ovárico. Fibras simpáticas e diferentes vasomotores proceden del C10, T11. Fibras parasimpáticas que son vasodilatadores. Son vasos. Ilíaca externa, ilíaca interna. Ganglios linfáticos, nodos linfáticos de la ilíaca común, el sacro, ilíaca interna, ilíaca externa, el obturador, inguinal y nódulos parametriales. El uréter entrecruzando con la arteria uterina. Un poquito de revisión de lo que es la pelvis. Pelvis constituido por los huesos coxales, el sacro y el coxis. Sacro es función de 5 vértebras. Es una pirámide de vértice inferior. Se une por sus caras laterales con el ilion. Coxis, fusión de 4 vértebras. Forma cónica pequeña. Inserción donde se insertan los ligamentos sacrotuberosos y músculos del periné. Hueso coxal constituido por sus fracciones el ilion, isquion, pubis. El ilion, que es la parte más extensa. En abanico, cara glútea, fosa ilíaca, cresta ilíaca, borde superior, liso y sinuoso. Pinna ilíaca póstero superior, antero superior. El isquion atrás y abajo
tenemos la tuberosidad isquiática, donde se insertan los músculos del muslo, pubis, abajo y adelante, la rama inferior en forma de ángulo subpúbico. Importante a tener cerca de una pelvis, la entrada de la pelvis o estrecho superior, promontorios, borde anterior de la sala del sacro, articulación sacroiliaca, línea inominada, inminencia iliopectina, cresta pectínea, sínfisis púbica. Vista de abajo hacia arriba. Entre huesos y va a haber una unión por los ligamentos, regiones, tractos fibrosos, de tal manera que une de una forma muy consistente, sobre todo los ligamentos sacroiliaco posterior, el ligamento ilíaco iliolumbar, y luego igualmente la parte anterior son los tractos fibrosos, ligamento iliolumbar, sacroespinoso, sacrotuberoso. Realmente en este ligamento es la que se aprovecha en la actualidad para corregir, ayudar, mejorar la calidad de vida de la mujer que sufre de prolapso. Digamos, se le cayó el útero, la vagina, la vejiga, el recto. Entonces se le fija acá a estos ligamentos. Puede ser a un solo lado o a ambos lados. Con eso se le da la función casi normal. Planos pélvicos, estrechos superiores, a nivel del promontorio y a las alas de la sífilis del pubis, estrecho medio, a nivel de las espinas ciáticas, estrecho inferior, tuberosidades isquiáticas, tipos de pelvis, la arteria femoral, finalmente es rama de la ilíaca externa. Al final, en los órganos de la reproducción tenemos un músculo, un órgano tan importante, maravilloso, especializado, que un útero de 8 centímetros llega hasta los 40, 45 centímetros. Con el embarazo y después del embarazo regresa casi a su tamaño normal. De tal manera que se va midiendo la altura uterina y luego retorna a su situación normal. ¿Preguntas? Todo claro. Sí, sí. Por el momento no hay preguntas, doctor. Está todo claro. Bueno, creo que hemos cumplido con los 50 minutos de una clase teórica. Si no hay preguntas, gracias por su asistencia y ya nos estaremos viendo en las clases de práctica o teoría que vienen en la posterioridad. Gracias a todos, nos veremos hasta mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. profesor. Muchas gracias. Chao. Muchas Ah, gracias, doctor.